Bien amigos, pues iniciamos este año creando nuevamente contenido y efectivamente estuvimos pues en stop durante unos días por el tema de las celebridades aquí en Colombia, Navidad, Año Nuevo, descanso, vacaciones. Es importante descansar también amigos, eso sí es muy valioso. Y pues bueno, en este video tutorial quiero enseñarles un nuevo código CSS como ustedes lo están escuchando, pero con una imagen incluida. La verdad está muy bonito. Quiero mostrarles, es así como se ve. Y cada vez que nosotros aquí hagamos un cambio, por ejemplo, pasando de un versículo a otro versículo, no importa en este caso de pronto si el texto es muy grande, aunque lo ideal en estos textos así grandes es dividirlos en dos porciones, se diría así. Pero la verdad está muy interesante, se ve muy profesional. Ustedes pueden cargar en este caso la imagen que ustedes de pronto deseen, eso sí teniendo en cuenta la resolución de esa imagen. Como ustedes ven, esta imagen que está acá, se las voy a dejar también. Este código CSS se los voy a dejar también, pero deben estar muy atentos a todo el video porque allí es donde viene la clave. Por ahí estará saliendo la clave durante el transcurso del video. Así que si tú quieres aprender cómo se configura este código CSS, cómo se carga esta imagen directamente también en el código CSS, cómo modificamos algunas cosas del CSS y demás, quédate a ver este video tutorial. La verdad está buenísimo. Nos vamos después del patrocinador. Hey, tú eres youtuber, influencer o gamer, te cuento que existe una excelente herramienta para mejorar tus directos. En On3D, una de las tiendas virtuales online más grandes del mundo, seguro vas a transformar tu stream a un nivel muy profesional. En esta plataforma puedes encontrar una gran cantidad de overlays, emoticones, alertas, paneles, escenas animadas, widgets de calidad y todo totalmente personalizado a tu necesidad y gusto. Cualquier diseño es muy fácil de instalar en tu OBS. Hey Dani, ¿de verdad esto es en serio lo que me estás diciendo? ¿Puedo tener todas estas opciones para mis directos? Pero, ¿y el precio no es costoso? Amigo, en On3D los precios realmente son súper económicos. Además podrás usar el cupón DanielMonsalve90 o el enlace que está en la descripción para recibir el 50% de descuento en tu compra dentro de la plataforma. ¿No es genial? ¿Qué esperas? No lo pienses tanto y lánzate a la aventura de transformar tu stream a otro nivel con On3D. Links en la descripción. Pero obviamente y antes de continuar, recuerden que mi nombre es Daniel Monsalve, el líder de la iglesia La Gran Comisión, desde la hermosa, soleada ciudad de Bogotá, Colombia. Ese es mi país. Y bien amigos, entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a ir a este documento que les voy a dejar aquí cargado. Efectivamente, recuerden que durante el video estará saliendo la clave. Este documento está totalmente aquí como explicado, ¿no? De qué manera debemos configurar nosotros nuestro Holytics y de qué manera deberíamos configurar en este caso nuestro OBS. ¿Listo? Acá hay un código personalizado para ponerlo en el OBS y acá está todo el código HTML. Bien, ahora teniendo en cuenta esto amigos, también debemos tener en cuenta que debemos hacer una configuración aquí en nuestro Holytics. Bien, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí en nuestro Holytics? Vamos a ir aquí a esta parte de configuraciones. Lo podemos sacar aquí abajo en configuración de visualización o en archivo configuración de visualización. Desde acá nosotros podemos entonces empezar a modificar, sea el HTML1, 2 o 3. En este caso vamos a tomar el 2. Y en el 2, ¿qué vamos a hacer nosotros? Aquí en configuraciones HTML vamos a tener en cuenta que debe estar de esta manera. En la alineación horizontal debe estar al centro y en la alineación vertical debe estar inferior. Muy importante que el fondo de pantalla esté seleccionado en transparente. Eso es vital. ¿Listo? Teniendo en cuenta esta parte aquí en la configuración de Holytics, debemos también tener algo aquí como presente y es que mostrar la versión de la Biblia esté abreviado y en la parte de arriba y en la traducción de la Biblia en este caso pues sea Biblia 1, que es lo que ustedes en este caso van a mostrar, ¿no? Es la primera opción, ya lo vamos a ver ahorita. Esta configuración debe estar de esta manera
en la parte del Holyrics. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? Vamos a ir a la parte de la Biblia, ir a Biblia, y aquí vamos a ir a la parte de configuraciones. Está aquí abajo, en donde está todo el apartado de la Biblia, y dice configuraciones. Y vamos a tener en cuenta que aquí en la descripción del versículo, donde dice posición, aquí hay un engrane. Vamos a ir a ese engrane y vamos a escoger que nuestro HTML tenga seleccionada la segunda opción. O sea, dice en la parte superior, pie de la diapositiva original. Así debe estar. Y pues efectivamente, como vamos a modificar el HTML2, pues debemos escoger HTML2. Teniendo esto ya claro, vamos a darle aquí OK y vamos a decirle aquí OK. Ya tenemos en parte la configuración de nuestro Holyrics. Ahora, desde nuestro servidor, ustedes saben que Holyrics tiene un servidor. Vamos a ir a nuestro servidor. Ese servidor, en este caso, pues trae también diferentes custom HTML, custom CSS, que pues están desde el text 1, text 2 y text 3. Estos text 1, 2 y 3 son los mismos HTML que estábamos viendo ahorita en la configuración. HTML 1, 2 y 3. Bien, entonces como estamos configurando HTML 2, vamos a ir aquí donde dice text 2. Y aquí en esta parte es donde vamos a poner nuestro código CSS. Ese código CSS que yo ya les he copiado aquí en este documento. Tan solo es que ustedes leen aquí copiar y aquí entonces llegan y le dan pegar. Aquí en este caso ya tendríamos el código CSS configurado desde nuestro Holyrics. Tan solo tendríamos que darle aquí como refrescar y cerrar. Bien, ahora teniendo ya esta parte configurada, vamos a ir al OBS. ¿Qué tenemos que hacer en nuestro OBS? En nuestro OBS, digamos que esta es mi cámara o su cámara. En este OBS tendríamos que agregar un navegador, porque vamos a traer desde el Holyrics del servidor, vamos a traer una URL. Entonces en este caso vamos a ponerle aquí Biblia Holy, ¿listo? Y en Biblia Holy, muy fácil. ¿Cuál es la URL? Pues la del HTML2 o texto 2 que teníamos nosotros en nuestro servidor. Bien, entonces es este de aquí que dice text 2. Tan solo le doy copiar y lo llevo aquí y le doy pegar. El ancho, si ustedes están utilizando un 1280, pónganle aquí 1920 porque ahorita lo vamos a poner un poco más pequeño. ¿Listo? Si su lienzo es 1920, póngalo un poquito más amplio para que usted de igual manera lo vaya a poder configurar un poco más agradable visualmente, ¿no? Y aquí en el alto, pues como dice aquí en el documento, en el alto lo ideal está que sea entre 300 a 250. Entonces vamos a dejarlo aquí en 300. Este código que está acá, que es el código personalizado, lo van a copiar. ¿Qué tiene como tal esto aquí? Dice que podemos tener acá la letra Montserrat, porque ustedes podrían cambiar esa fuente como tal del código CSS. Aquí pues tendría algún tema de espacios y algo que pues nos da, digamos, visualmente al lector algo más agradable y que no se vea como tan todo como muy unido, como desordenado. Entonces ese código personalizado lo vamos a poner aquí directamente en el navegador de nuestro OBS y le vamos a decir aquí aceptar. Bien, entonces queda aquí en la parte de arriba. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a empezar a bajarlo, ¿listo? Y a configurarlo. En este caso, miren que mi resolución aquí es 1920, ¿cierto? Entonces yo acá podría ponerle, no sé, unos 2000 y eso ya empiezan a ser a gustos, ¿no? Por ejemplo, aquí yo lo podría poner más pequeño, así, ¿listo? Entonces empiezan a hacer esto a gusto, si ustedes lo quieren más grande, más pequeño, qué sé yo, pues en este caso ustedes lo empiezan a configurar. Vamos a dejarlo en 1920 en este caso y vamos a darle aquí transformar y le voy a quitar voy a quitarle esta parte de restablecer transformación para que entonces ya quede otra vez bien. Listo. Ya tenemos ahí nuestro código CSS y viene con una imagen incluida, si ustedes lo pueden ver. ¿Cómo hacemos nosotros para incluir esa imagen como tal? Les voy a dar un tip para los que se quedaron en este video. Les voy a dejar este link aquí abajito en la descripción y este link es para que ustedes puedan subir una imagen y compartirla directamente como una URL. ¿Cómo se hace esto? Es muy fácil. Bien amigos, entonces, por ejemplo, tenemos esta imagen aquí. Lo que hay que hacer solamente es arrastrar la imagen. Aquí lo que está diciendo es, seguro, vamos a subir esa imagen. Sí, subamos esa imagen. Entonces acá le doy subir y empieza a subirse.
Aquí como tal todavía no está subido 100%. Tengo que darle aquí en esta parte clic para que él me lleve directamente a la imagen, la cargue, aquí ya está cargado. Y es muy fácil porque ahora yo qué voy a hacer, voy a darle aquí clic derecho y le voy a decir copiar dirección de imagen. Así de fácil. ¿Qué voy a hacer ahora? Vamos a ir al editor del código TXT, CSS, ¿sí? Que en este caso es un text2. Entonces voy a buscar dónde está esa parte de la URL que está casi al final donde dice text custom. Y aquí en esta parte en background image vamos a poner entonces la URL. Tan solo llego y le doy aquí pegar, ¿listo? Y cuando yo le dé aquí actualizar a esta imagen acá, voy a decirle actualizar, demos cuenta aquí, voy a llamar rápidamente esto aquí para que sea mejor. Miren que ahorita hay un morado. Si le doy acá a refrescar, él empieza a cargar la imagen, ¿listo? Y me va a cambiar la imagen directamente a la que yo acabo de subir. Me gusta esa o podemos poner esta. Estas URLs se las voy a dejar también ahí para que ustedes las tengan. ¿Listo? Y listo, así de fácil es como ustedes pueden subir una imagen. ¿Se dieron cuenta? Clic derecho, copiar la URL y traerla al código CSS. Ahora, ¿qué hay aquí como para empezar a modificar? Como normalmente siempre les digo, voy a ponerlo aquí en modo estudio para entonces ahí sí poderlo hacer de esta manera. Aquí pues hay ciertas cosas para empezar a configurar, que es por ejemplo el tema del color. El color de la letra aquí en Text Custom, muy fácil. Ustedes van a ir a esta página de aquí que también se las voy a dejar. Listo, amarillo. Ahora sí, amigos. Ahora sí, amigos. Bien, entonces lo pegamos acá. Le damos refrescar e inmediatamente el color se debería pasar a color amarillo. Desde ahí es donde nosotros entonces cambiamos ese color. Aquí está la animación en este caso que tiene 2 segundos. Déjenlo así. Realmente es para cuando vamos a cambiar de versículo a versículo. Haya como una animación y no un corte como tal. ¿Listo? Aquí en la parte de arriba, esta parte ya es como configuración de que sobre el tema, digamos, del tamaño, pero hacia el donde está como tal el versículo, donde está como tal la versión. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo aquí 3M, miren lo que va a pasar con Mateo 44 NTV, ¿sí? Entonces, déjelo configurado en 1 para que en este caso esté como así, alineado. ¿Listo? Bien, amigos, acá como tal también está el border radius. Si estos los bajamos aquí a 50, por ejemplo, esta parte aquí a 50, miren que en este caso empieza a cambiar donde está el Mateo 44, donde está Mateo 44, empieza a tener otra forma. No sé si lo alcanzan a notar que aquí ya hay una curva, pero aquí abajito ya no, ya está como esquineado. Es porque lo acabamos de poner en 50. Entonces, si yo lo pongo acá en 100 y aquí lo pongo en 100 y le digo actualizar, pues miren que ahora sí ya voy a tener las dos curvas como tal. Bien, amigos, desde acá es donde ustedes pueden empezar a hacer esa configuración. Todo esto está totalmente ajustado para que tan solo ustedes vayan, lo coloquen ahí, lo configuren, así como yo les estoy mostrando. No necesitan de pronto poner solamente a cambiar todos esos tamaños, sino creería yo que más bien es como el tema del color, de pronto algunas personas, la imagen, porque tienen otra imagen. Eso es lo que tendrían que modificar realmente ahí, pero no deberían modificar nada más. Amigos, si les gustó este video, espero que lo compartan a sus amigos, también lo pongan en práctica. Me dejen aquí en la cajita de comentarios qué tal les pareció este video tutorial y este código CSS con imagen. Agradezco a mi amigo Edwin de la iglesia RIB, en el cual pues hemos venido trabajando sobre estos códigos CSS y ha sido de una bendición. Te saludo, amigo Edwin, desde aquí, desde la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia. También, si les gustó este video, les invito para que le den un gran like, que se suscriban aquí abajo y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de los videos que vamos a empezar a traer este año 2023, que espero que para cada uno de ustedes sea de bendición y que estén obviamente más cerca al Espíritu Santo y al Señor. Dios los bendiga y nos estamos viendo hasta la próxima.